Hablemos de las acusaciones constitucionales. Esto, yo diría, es inédito. O sea, que 3 ministros de la Corte Suprema corran el riesgo de ser destituidos. No es que no se hayan acusado antes a ministros y no es que se hayan acusado antes en conjunto a ministros. Eso ha ocurrido. Lo que pasa es que es muy especial esta situación porque los 3 corren el riesgo de ser destituidos. En acusaciones constitucionales anteriores había escaso consenso cuando se presentaban estas acusaciones y de hecho nunca han sido destituidos 3. Eso no ha ocurrido, 3 en un solo acto. Eso no ha ocurrido. Y ha habido una buena cantidad de acusaciones constitucionales rechazadas, pero aquí, cuando por ejemplo contra Ángela Vivanco están prácticamente todos de acuerdo, cuando contra Jean-Pierre Matus también hay al parecer cierta mayoría, la duda sería con Sergio Muñoz, la situación podría ser inédita. Esto se va a votar además poco antes de las elecciones de octubre y por lo tanto esto va a tener efectos, y ya los tiene, efectos electorales. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Y por lo tanto aquí hay una oposición absolutamente mellada, disminuida, una oposición que está abollada por todo lo que ha ocurrido a nivel de Corte Suprema. No se presentó la acusación contra Mario Carroza y yo diría que en estos instantes es uno que se está salvando, pero in extremis, porque con Mario Carroza también había antecedentes en cuanto a la nominación de algunos cargos totalmente ajenos a su voluntad, o sea, tráfico de influencia. Pero ahí está, él se está salvando, yo creo que más bien por cuestiones ideológicas y también posiblemente porque frente a la magnitud de los otros casos, este sea un caso menor. Sí, ayer finalmente se ingresaron estas acusaciones constitucionales, por lo tanto los tiempos ya están corriendo. Los tiempos por ejemplo, se eligieron ya ayer quienes van a conformar las comisiones que revisan estos juicios políticos y como decimos, de ahí ya está claro que esta votación se va a realizar justo antes de las elecciones. Además, ayer lo comentábamos, si es que los políticos regularmente hablan en su idioma o jerga que está siempre relacionada con elecciones o cómo llevar agua a su molino, sin duda que eso se agudiza todavía más en periodos de elecciones, no en momentos en que tienen que enfrentar las elecciones. Por lo tanto, que ahí también hay que tener presente lo que va a significar estas votaciones en esos días, que además no falta mucho, falta un poquito más de un mes. A ver, lo primero es que la acusación constitucional, la primera se la presentó la oposición. La oposición además está dominando las comisiones y por lo tanto vamos a ver cuál es la actitud de la oposición en estos casos. Lo tercero es Andrés Chadwick, que no fue nombrado en el nivel acusatorio de la oposición, pero sí en el del oficialismo, y fue con acusaciones graves, motor del tráfico de influencia, ni más ni menos. Esto, yo le decía, tiene efectos políticos, pero claro, pues sí. Recordemos que Andrés Chadwick es el corazón ¿de qué? ¿De la UDI? Sí, de los coroneles, pero hoy día, más que eso, del piñerismo. ¿Acaso no se le designó a él como el representante del piñerismo después de la muerte de Sebastián Piñera? Bueno, tiene el apellido también. Chadwick. Claro, Chadwick Piñera. Chadwick Piñera, perdón. Sí. Entonces, resulta que están ahí. Yo creo que este es un golpe a la derecha muy, muy fuerte y se va a centrar mucho de esta discusión en la tramitación de la acusación constitucional en la figura de Chadwick. ¿Qué va a pasar con Sergio Muñoz? Es la duda que teníamos o que tenemos todos, porque yo creo que con él hay un consenso menor que con respecto a los otros 2 ministros. Yo diría también que que los otros 2 ministros tienen un apoyo menor, primero porque no son jueces de carrera. La característica común es que no son jueces de carrera. En segundo lugar, porque Ángela Vivanco fue en cupo de derecha y Jean-Pierre Matus en cupo de izquierda. Y por lo tanto ya estaría el empate producido. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con...? Sí, tiene que ver. Desgraciadamente es así. Y por lo tanto Sergio Muñoz quedaría ahí volando. Y no habría consenso de la izquierda con Sergio Muñoz, que recordemos que es una persona que todo el mundo lo cataloga más bien como una persona de idea de izquierda y que ha dominado permanentemente la tercera sala, que es la sala constitucional de la Corte Suprema. Y que coincidentemente además, en el caso de Sergio Muñoz en particular, su acusación constitucional no está relacionada directamente con situaciones que se conocieron después del caso Audio, sino que están relacionadas con otros
dos temas muy distintos, que están relacionados más bien con su familia, particularmente con su hija, casos además que no son nuevos, que nosotros acá en la radio los dimos a conocer hace por lo menos un año, el que tiene que ver con su hija fallando estando fuera del país, en Italia, y mucho antes lo que tiene que ver con el proyecto Egaña Sustentable de Fundamenta, en donde ella habría conocido información acerca de que ese proyecto no iba a seguir gracias a un fallo que le comunicó su padre. Son cosas distintas. Están por un lado los dos ministros, como decimos, Vivanco y Jean-Pierre Matus, por el caso Audio, por otro lado lo de Sergio Muñoz. Vamos a comenzar a desagregar toda la información. Hay una cosa más. Mucho se ha comentado en los tribunales, que cuando llegó Vivanco, la derecha lo que pretendía era establecer una especie de equilibrio con Sergio Muñoz. Ya, claro. En la sala. ¿Qué habría ocurrido? Que se habría producido una especie de acuerdo entre ellos, el acuerdo de la paz armada, ¿no? O sea, los dos muy poderosos, pero te doy esto, tú me das lo otro, te doy esto, tú me das lo otro. En una de esas sería muy interesante conocer el WhatsApp, por ejemplo, del juez Muñoz. Voy para allá y voy para acá. ¿Qué pasó con Muñoz? Bueno, que tomó vacaciones, muchos días administrativos, y en medio de toda esta acusación está fuera. ¿Está realmente fuera de asueto o está gestionando? No lo sabemos, es una pregunta. Pero todos sabemos el poder que tiene y las influencias que tiene y las relaciones que tiene. Entonces, vamos a ver si se salva o no. Pero quizás por eso es que ha trascendido que la acusación constitucional de la oposición en contra de Ángela Vivanco quedó en manos de Renovación Nacional. Ella fue militante del partido hace mucho tiempo, siglo pasado, ¿sí? Comienzos de los 90, pero es durísima en su contra, una ex militante del partido. Tal vez también sea una pasada de cuenta. Ya vamos a revisar todo lo que sucedió. Decir, nosotros somos duros con una que fue, por lo menos de los nuestros, sean ustedes de la izquierda, ojalá tengan la misma actitud. Yo creo que está por ahí. Bueno, todo esto lo estamos viendo en clave política cuando debiera ser en clave más bien jurídica. Sí, es difícil meterse en esas lides. Ya, vamos a revisar todo lo que sucedió con estas presentaciones, con el tiempo que ya está corriendo, con la elección de quienes van a revisar estos libelos. Gonzalo Holguín ya está en contacto con nosotros. Hola, Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Tomás? Muy buenos días. Sí, tal como ustedes señalan, ya se presentaron, ya están. Llegó el plazo, llegó el día, las 3 acusaciones constitucionales sobre la mesa. Recordemos que técnicamente son 4 libelos acusatorios, solamente que están en 3 escritos. Chile Vamos, ya está dicho, tomó la decisión de unir, de amarrar, alguno diría, y eso evidentemente habrá que analizarlo. La acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y la de Sergio Muñoz correrá la misma suerte, tendrán una votación única, estarán en la misma comisión revisora. En todo caso, hay que decir que fue el oficialismo el que terminó aprovechando un retraso de la oposición para anunciar en un punto de prensa los 2 libelos acusatorios de ese sector, que son contra Ángela Vivanco también y contra Jean-Pierre Matus, aunque son escritos separados. El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, deslizó que la acusación constitucional está compuesta por 4 capítulos, donde se detalla cómo Vivanco se concertó con el abogado Luis Hermosilla, pasando a llevar, dice él, los principios de imparcialidad e independencia de la justicia. También cuestionó a la oposición por no mencionar al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, considerando las transferencias del penalista a su cuenta y las gestiones que hizo ante la Comisión para el Mercado Financiero por Factop, propiedad de los hermanos Sauer. Entrega información acerca de las causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de la Corte Suprema. El segundo capítulo, que la ministra Vivanco concertó con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema. Entrega consejos y recomendaciones al abogado Luis Hermosilla ante la petición de este último para la instalación de la segunda sala penal. Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, esgrimió las razones por el libelo contra Jean-Pierre Matus, acusándolo de no incorporar a Hermosilla y a Chadwick en su registro de inhabilidades, de mentir públicamente sobre las conversaciones que tuvo, el rol que jugó y los dineros que recibió, y también su pérdida de imparcialidad para impartir justicia a propósito de las comunicaciones que tuvo con Hermosilla. El primero, que le ha mentido al país y que ha faltado a su deber de veracidad con los chilenos y chilenas. Segundo capítulo dice relación con sus inhabilidades. Matus se jactó muchísimas veces que había hecho una presentación de inhabilidades de más de 100 personas, pero sorpresa,
en esas inhabilidades no anotó ni a Hermosilla ni a Chadwick, con su pérdida de imparcialidad para impartir justicia. Bien, vamos a la derecha. En el caso de Vivanco, ex militante de Renovación Nacional, dicho sea de paso, se le acusa de la ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia y la materialización de actos e injerencias indebidas en los procesos de designación de determinados cargos públicos con el propósito de beneficiar a terceras personas. Aquí estamos citando textual el documento de la acusación. Respecto al caso de Muñoz, y pese a que no está involucrado directamente en el caso Audio, se le atribuye haber incurrido en la causal de notable abandono de deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz, y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial. De esto se refirió Jimeno Sandón, jefe de bancada de Renovación Nacional. Se refirió también a los dardos oficialistas por no estar mencionado en el documento del exministro Chadwick, donde se ha acusado desde el oficialismo una estrategia política para omitirlo, para protegerlo, incluso para blindarlo. Consideramos que no era bueno separarlos, iban a ser también muchas acusaciones, íbamos a tener una comisión extra y es por eso que hemos preferido, como Chile Vamos, no mencionamos a Andrés Chadwick en la acusación porque la persona acusada no es él. Creemos que esto falta es una falta concreta que nosotros tenemos que demostrar. En ese mismo sentido, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que en base a los antecedentes, Chadwick actualmente no es objeto de una investigación penal, por lo que no ve argumentos para incluirlo en el escrito. El acusado no es el exministro Chadwick. Segundo, además tenemos claro que, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, tampoco el exministro Chadwick ni siquiera es fruto de una investigación penal. De tal manera que no veo por qué tendríamos que dirigir la acusación en contra del exministro Chadwick, cuando a quien estamos acusando es a una ministra de la Corte Suprema y a un ministro de la Corte Suprema. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que el Ejecutivo observará con atención las acusaciones presentadas y recordó que están trabajando en presentar durante el mes de octubre el proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces del Poder Judicial. El Ejecutivo observará con atención las acusaciones presentadas. La principal preocupación del Ejecutivo es el normal funcionamiento del sistema de justicia y sobre todo el adecuado funcionamiento de la Corte Suprema. Para eso nosotros estamos trabajando, como ustedes bien saben, en el proyecto que modifica el sistema de nombramientos y mientras tanto a observar con atención lo que suceda con cada una de esas acusaciones constitucionales. Bien, ya por la tarde en la sala de la Cámara Baja se definieron los integrantes de las comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales, donde el sorteo se realizó por orden de ingreso, quedando en primer término la acusación constitucional presentada por Chile Vamos contra Vivanco y Muñoz, luego la impulsada por la DC contra Matus y por último el nivel oficialista contra Vivanco. En palabras simples, las tres comisiones quedaron conformadas por 4 parlamentarios de oposición y 1 de oficialismo. Así es, como escucha, se repitió el mismo patrón en las 3 comisiones, quedando inclusive el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, en las últimas 2 comisiones. Se tendrá que repartir ese parlamentario. Tras este proceso hay 3 días para notificar a los acusados que son objetos de una acusación constitucional. Esto comenzaría este martes, de hecho. Tras ello, estos tienen 10 días, excluyendo los días domingos y festivos, para hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. De no asistir a la sesión que se les cite o si no se envía su defensa escrita, la comisión sesionará sin su defensa. Tras ello, las comisiones tienen 6 días para evacuar el informe a sala, donde serán votadas en base al orden en el que fueron ingresadas. Katy Tomás, explicamos el procedimiento. Si se aprueban 2 acusaciones constitucionales contra, por ejemplo, la ministra Vivanco, será el Senado quien se va a tener que pronunciar sobre las 2 acusaciones y ahí va a depender de los tiempos del Senado y de cómo la Cámara Alta las tramite. Puede que termine cogiendo una, no entre la tramitación de la segunda porque ya estaría cumplido con el deber de pronunciarse sobre la situación de la misma jueza. Si la rechaza, podría incluso rechazar ambos niveles acusatorios. Hablamos con Miguel Landero, secretario de la Cámara Baja. Él comenzó a explicar el procedimiento. Consultado en caso de renuncia de uno de los ministros del máximo tribunal, Landeros aclaró que las acusaciones se pueden presentar durante la época en que la autoridad ejerce el cargo y hay distintos plazos. En unos casos son 3 meses, en otros 6, desde que se deja el cargo, porque las sanciones son distintas. Una cosa es la renuncia y otra son las sanciones por haber cometido algún ilícito constitucional que evidentemente sabemos puede terminar hasta con 5 años sin poder optar a cargos públicos. Tomás Cati.
Después de la presentación de estas acusaciones, y ya que tenemos claro de qué se acusa, naturalmente que esto se había dicho, se había filtrado, pero ahora tenemos los documentos oficiales, la acusación está ahí, las acusaciones están ahí y este es el marco. ¿Ha cambiado tu percepción desde ayer en la mañana, cuando conversamos, hasta hoy, acerca de la suerte de estos 3 ministros después de conocer los libelos? La verdad es que lo que quedó de manifiesto, Tomás, es que el oficialismo va a tener una decisión que tomar y que ellos mismos reconocen en conversación, en el pasillo, pero también incluso hasta en los micrófonos, que hay una cuestión de estrategia política, algunos dicen de empate, y que finalmente los va a tensionar, que tiene que ver con tomar la decisión o no de apoyar el libelo acusatorio de la derecha contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Esto está claro, porque ellos ya están acusando a Vivanco, entonces no tienen problemas con acusar a Vivanco, pero ellos también podrían argumentar si quisieran, y van a ver ahí si es que esa idea flota ante la ciudadanía, que ellos se quedan conformes con votar a favor de la acusación contra Vivanco que ellos redactaron y que podrían argumentar que hay cierta redundancia en apoyar la de Vivanco. ¿Por qué decimos todo esto? Porque no todos están convencidos de acusar al ministro Muñoz. Entonces, como la Cámara y su reglamento ofrece que sea una votación única para ambos casos, ahí es donde se genera una cuestión en donde el oficialismo de alguna manera se encuentra contra la espada y la pared, entendiendo en todo caso que al ingresar primero la acusación, y esto es muy importante, Tomás, al ingresar primero la acusación por parte de Chile Vamos, eventualmente se debería votar en primer término el libelo de Vivanco y Muñoz, por lo que eventualmente sería más complicado votarlo en contra, con el argumento de que después la oposición podría buscar algún tipo de revanchismo al acusar a Muñoz, o podrá rechazarse el libelo que incluye finalmente a Vivanco. Mientras que, de aprobarse el libelo impulsado por Chile Vamos, eventualmente se podrían excusar de respaldar el texto por el oficialismo contra Vivanco. Es por esto que, desde el Frente Amplio, por medio de la diputada Lorena Fries, incluso insistieron en evaluar cada acusación. Vamos a interrumpirte un poquito porque hay un problema con la comunicación, hay un zumbido que se está colando ahí, lo vamos a arreglar ahí por líneas internas. Pero claro, nos estaba comentando Gonzalo, a ver, hagamos el desglose de las 3 presentaciones ayer, porque él hablaba de que la de Vivanco y Muñoz podría eventualmente avanzar más rápido porque fue la que se ingresó primero, ¿no? A las 14 horas con 45 minutos del día de ayer es la acusación constitucional de la oposición en contra de la suspendida jueza Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Luego, a las 15 con 55 minutos del día de ayer, el libelo número 2 o la acusación número 2, que es del oficialismo más la democracia cristiana, en contra de la misma Ángela Vivanco. Y luego, la última acusación, la tercera, a las 4 de la tarde de ayer, 5 minutos después, del oficialismo más la democracia cristiana en contra de Jean-Pierre Matus. Y esa es la cronología, finalmente, no de la presentación ayer de las 3 acusaciones constitucionales, y de ahí lo que nos estaba contando Gonzalo de cómo se espera el avance de estas. Gonzalo, ahora sí estamos nuevamente contigo, en condiciones. Sí, claro, efectivamente, Katy, que el dilema de fondo es cuál va a ser la condición política en la que el oficialismo va a terminar apoyando esto, porque razonablemente hay quien diría que no debiesen hacerlo dependiendo del orden en el que se van a votar. ¿Qué pasa si es que hay un escenario político en donde se cae el estante completo, digamos, en donde el oficialismo dice no apoyamos el de la oposición y la oposición dice de vuelta, si ustedes no nos apoyaron el nuestro, no vamos a apoyar el de ustedes, y finalmente se genera un juego de suma cero en donde varias acusaciones se terminan cayendo? La verdad, poco probable. Podría llegar a ocurrir, pero muy poco probable porque, de nuevo, esto lo dijimos ayer y lo venimos diciendo hace varias semanas, el factor público, el factor electoral, el de las explicaciones a la ciudadanía es demasiado importante. Si no, no habría tensión. Si no, un parlamentario simplemente podría decir, ¿por qué tengo que votar 2 veces a favor del informe de la Vivanco si yo firmé o apoyé uno solo? Dirá más o menos los mismos conceptos. Evidentemente está lanzada la acusación de que una de las grandes diferencias es que si uno pone en el computador, pone control V, ¿no?, para buscar en el documento, y pone Chadwick, en el documento de la oposición no aparece mencionado, como si Ángela Vivanco no hubiese hecho ninguna gestión con el exministro del Interior. Y aparte de eso, los principios que rigen cada acusación son bastante similares. Recordemos, Tomás, Katy, una precisión. Siempre las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema son por notable abandono de deberes, no así
contra un ministro de Estado, que puede ser por otras razones, incluso hasta se puede acusar por daño al honor de la patria. Imagínense, es más laxo los conceptos por los cuales se pueden acusar a ministros de gobierno. Pero cuando es a ministros de la Corte, siempre es por notable abandono de deberes, y cómo se llega a justificar ese notable abandono de deberes es que se puede diferenciar un texto de otro, pero en el fondo los caminos jurídicos son los mismos. Al final, como decía Tomás al inicio, es el momento de la política, más que de la jurídica, para ver si es que finalmente se aprueban estos 3 libelos. Oye, a ver, de nuevo, porque no es fácil. Si se vota, tú dices, lo primero que se va a votar es la acusación constitucional de la derecha, que es conjunta, ¿no es cierto?, en contra de Vivanco y Muñoz. Esa es la primera que se tendría que votar, ¿no? Se tendría que votar, pero igual, perdón que sea majadero en esto, sí, pero igual favor. Eso está sujeto a muchos factores que pueden ser cambiantes. Recordemos que las notificaciones pueden ocurrir en diferido, que las defensas pueden ingresar en diferido, porque si una defensa ingresa antes de tiempo, acorta el trabajo de la comisión revisora. Entonces va a haber que ver qué decisión va a tomar el Parlamento, la mesa, la corporación, incluso yo diría la Secretaría, respecto del orden en el que se van a votar, porque podrían tener trámites distintos. Ahora, aquí quizás estamos viendo debajo del agua, pero como vemos que la oposición tiene mayoría en todas las comisiones, en todas, si ellos se quisieran poner de acuerdo para trabajar a diversos ritmos, podrían eventualmente conseguir que se despache primero la de oposición, y así se configuraría este escenario que decimos, en donde Vivanco y Muñoz como texto único van primero. Pero también tienen ciertas cortapisas, porque ¿qué pasa si las otras defensas, por ejemplo la de Matus? ¿Qué pasa si la de Matus presenta la defensa al segundo o tercer día de trabajo de la comisión revisora? Bueno, acorta su trabajo en una semana. Entonces, eso podría eventualmente trasuntar en la manera en que se van tramitando en las salas. Se está hablando de 3 sesiones de sala en 3 días distintos para analizar los 3 textos. Eso es lo que se está conversando, Tomás. ¿Y podría ocurrir que el oficialismo rechace el libelo acusatorio de la oposición, y donde están Vivanco y Muñoz, y después apruebe su propio libelo en contra de Vivanco, el otro libelo que es separado en contra de Jean-Pierre Matus, y así se logre salvar Muñoz? Miren, es una cuestión de atreverse, creo yo. De que tome la decisión política, de que lo conversen y digan, bueno, esto no nos convence, no tenemos por qué votarlo a favor, pero ojo, al hacerlo se exponen a la posibilidad de que la oposición haga el mismo cálculo y, como yo les decía, termine rechazando de vuelta alguna de las acusaciones. Cuestión que a estas alturas parece muy difícil, sobre todo por lo que se ha dicho, ¿no? Y también porque el caso de Vivanco en el Congreso, Tomás Cati, ha sido considerado una flagrancia tal que a uno le cuesta imaginarse que los parlamentarios después salgan ante los micrófonos de los medios, a las entrevistas, sobre todo en un momento tan mediatizado, ¿no?, previo a elecciones municipales y regionales, a justificar que votaron en contra porque los otros no votaron a favor del suyo. O sea, no sé si me entienden que es un escenario que comunicacional y públicamente es muy difícil de sostener. ¿Por qué la oposición presentó antes la acusación constitucional o las acusaciones constitucionales respecto del oficialismo? ¿Qué pasó en el oficialismo que ellos no se adelantaron? ¿Qué ocurrió? La verdad, a mí me da la impresión de que los textos no estaban terminados. De hecho, el de la oposición también estaban esperando unos anexos, que son básicamente fundamentos o contextos que se adjuntan al documento central, y finalmente llegó antes de tiempo. Hubo una carrera, literalmente. Estos días de fiestas patrias, los asesores de las bancadas que estaban trabajando en estos textos estuvieron en eso hasta incluso el domingo en la madrugada, el lunes en la mañana, hasta el mediodía. Y finalmente nosotros sabíamos que a eso de las 1:30, 2 de la tarde, los documentos de oficialismo aún estaban terminando de afinarse, y además que ellos tenían que tener una reunión política entre la DC y el oficialismo, Tomás, porque no hay que olvidar que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista venían hace rato planteando que tenían dudas respecto a apoyar la acusación a Matus. Entonces también había que tener una conversación, y ellos mismos habían dicho que querían conocer los argumentos del libelo a Matus para estar seguros de respaldarlo. Bueno, entendemos que hay diputados del Partido Comunista que han dicho que lo van a apoyar. En el Frente Amplio ha habido algo más de vacilación, pero lo cierto es que ellos necesitaban esas coordinaciones internas antes de ingresar el libelo acusatorio, y el quien vive finalmente lo terminó ganando Chile Vamos. Ya, pero lo otro, mira, está el tema Chadwick.
Porque resulta que para la oposición es muy difícil acompañar al oficialismo en la acusación contra Vivanco porque ahí está incluido Chadwick. Yo creo que ese factor también es muy importante. Entonces, si se rechaza la acusación contra contra Muñoz y Vivanco, la de la oposición, después la oposición tendría que plegarse a la acusación en contra de Vivanco, porque todos la acusaron. Entonces, ¿cómo van a decir que no? Pero resulta que ahí está el factor Chadwick. ¿Tendrían que plegarse a eso, agachar la cabeza y votar en contra de Chadwick también? ¿Ese es el dilema o no? ¿O uno de los dilemas? Sí, totalmente. Ahora, esto es una opinión, ¿eh? La idea de que porque en los antecedentes del libelo esté mencionado el exministro Chadwick, que dicho sea de paso, y aquí sigo opinando, ¿no? O sea, la pertinencia de mencionarlo está. Más allá de haya una malicia o no política en hacerlo, o se le quiera exponer, o los otros lo quieran proteger, o los otros lo quieran atacar, lo cierto es que los antecedentes que motivan la acusación a Vivanco hacen imprescindible que sea al menos mencionado. Entonces, que un sector político esté en contra de una acusación porque aparece mencionado en el contexto del libelo, porque es verdad lo que dicen, que la acusación es contra Vivanco, no es contra Chadwick. Estamos hablando de alguien que está mencionado en el contexto de un libelo. No sé, pienso que la idea de que se vote en contra algo tan fuerte, algo tan flagrante, algo que ha impactado tanto la opinión pública, que ha remecido tanto el Poder Judicial por una cuestión de ese tipo, la verdad es que, de nuevo, me da la impresión de que estamos ante un escenario en donde todos tienen que pensar qué tan difícil o qué tan fácil va a ser sostener lo que sea que hagan el día después de la votación en sala ante la opinión pública, sobre todo. Y el tiempo ya está corriendo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días.